penalistas. Lo tengo en línea a un abogado penalista que, bueno, tiene su trabajo en este momento, lo ejerce en Capital Federal, es muy conocido porque, bueno, también escribe en diarios y también opina en medios y es muy consultado. El señor Eduardo Jerome está en contacto telefónico. ¿Qué tal, Eduardo? Eliseo te saluda para FM Capital 101.7 de Posadas y también la red líder de radios. Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, lo que nos llega en crudo a la población es que hay una situación política y aguas divididas, porque lo que tiene que ver con la justicia en sí, no entendemos casi nada los argentinos, o sea, con respecto a cómo es el Poder Judicial, porque se pasó mucho tiempo abstraído, ¿no? Eso es lo que uno percibe, Eduardo. ¿Cómo ve usted esa parte de la justicia que por ahí no es tan visible para la población en general, digo, ¿no? Desconocemos. Bueno, esto hay que explicarlo bien. Como primera medida, una modificación de la justicia no es. Se llama pomposamente reforma judicial, pero no reforma la justicia, reforma solamente un aspecto de la justicia, una parte, fundamentalmente el fuero federal, que es el más, el que está en la primera plana de los diarios siempre, porque atiende todos los casos de la corrupción, etcétera. Se quiere reformar eso. Ahora, toda reforma judicial tiene que hacerse con un consenso de la sociedad, con un consenso con la oposición, porque es una reforma son reformas que trascienden a los gobiernos, se expanden por muchos años, etcétera. Y esto se ha elegido el camino opuesto, o sea, ya la primera situación es que en vez de buscar el consenso, se lo está queriendo imponer por la fuerza, se lo está queriendo entrar por la ventana, como pasó ayer con un dictamen de comisión que no era ignorado por nadie. Se está tratando de prácticamente sobornar a los gobernadores dándole cosas para que voten, etcétera. Creo que es un camino absolutamente erróneo. Ahora, ¿qué es lo que busca esta reforma como para que la gente entienda? Esta reforma busca transformar el fuero federal, en el que hay 12 jueces actualmente, 12 jueces federales, que son los que tratan de los casos de corrupción, trata de que en vez de 12 haya muchos más. ¿Para qué? Para restarle, licuarle el poder a todos los jueces que están analizando y juzgando causas de corrupción. Entonces, en vez de que sean 12, van a ser muchos más. 46. Y en esos muchos más, 46 exactamente, en esos muchos más van a ser todos nuevos nombramientos, que obviamente se van a hacer de la cantera propia, como para después no tener sobresaltos. Y esto es lo que la gente se da cuenta, porque cuando el lunes 17 la gente salió a la calle a manifestar su descontento, etcétera, prácticamente el detonante fue esto de la reforma judicial. Y cuando nosotros estamos viendo que para tratar la reforma, inclusive si llega a un extremo, porque esto es muy grave, una jueza dice, señores, no pueden tratar el caso de 2 jueces porque lo tengo yo en trámite y hasta que no se resuelva, no lo pueden ustedes tratar. ¿Qué hicieron? Los senadores, los señores senadores, que se supone que deben respetar las leyes, deben respetar a los poderes, etcétera. ¿Qué hicieron? No me interesa, dijeron en otro lenguaje, diciendo, esta decisión es injusta, es ilegal, es lo que quieran, pero lo que decían es, como no me conviene, no la voy a respetar. Y no la respetaron. Entonces, es una gravísima alteración de la institucionalidad, de los poderes de la República. Yo le pregunto, Eduardo, viendo, o sea, esta cuestión de los números, ¿no? Por una cuestión demográfica, poblacional, de estar atento al crecimiento y a la fluctuación de una sociedad que va cambiando, ¿no? O sea, a ver, digo, 12 jueces a 46, me da la pauta como ciudadano de que habría una amplitud y también unos ojos más atentos a una realidad que varía de punta a punta en la Argentina.
Tan negativo es más nombramientos, digo, tan negativo es tener más tribunales en un país que ha crecido, porque 12 jueces, ¿hace cuánto estamos con esos 12? ¿Hace cuántos años? Digo, es la justicia, usted sabe, es penalista y es abogado, sabe que el derecho es atento a la sociedad que lo arma, que lo desarrolla. Hoy día 12 jueces, para una realidad de hace 40 años estaba bien, pero ha cambiado mucho el país. Pero es engañoso eso. Primero y principal, que yo admito que todo pueda ser motivo de discusión, de conversación y de arreglo. Creo que la justicia... No, en lo puntual, yo le digo lo puntual. Eduardo, yo lo escucho a usted, Inés, yo me pongo como ciudadano, le hablo desde ese aspecto, no soy especialista en el tema ni nada, trato de trasladar. Yo digo, a ver, por lógica, como hablamos de cuestiones de hecho, en lo fáctico, lo real sería, Argentina creció. ¿Desde cuándo? O sea, por ejemplo, ¿hace cuánto estamos con 12 tribunales, digamos? ¿Hace cuántos años? Federales, 12 jueces federales. ¿Hace cuánto tenemos este tipo de...? ¿Cuántos años? Dígame tipo docente. No estoy escuchando bien ahora. A ver, como docente, póngase en ese rol. ¿Hace cuántos años la Argentina mantiene este sistema de cómo está, digamos? ¿Hace cuántos años cuánto tiempo hace que la Argentina viene así, sin modificar? Sí. Esto, en los últimos 20 años, 20 y pico de años, hemos pasado por esto. Esta es la realidad. Pero, analicemos esto. A ver. Que no es que es una creación de juzgados nuevos. No, en realidad lo que se crean son cargos de jueces, porque se dividen las secretarías, los juzgados federales tienen 2 secretarías, entonces se dividen, va a quedar cada juzgado con una secretaría y se nombra otro juez para la otra. Quiere decir que no aumenta el número de empleados tampoco. Entiendo. ¿No? Bueno, tampoco engañoso. Pero sería hipotético, pero yo lo que voy... Frente a lo real, sería una interpretación, la mera posibilidad de que hayan acomodamientos o que se ponga gente de un palo del otro. O sea, eso es una hipótesis que es política. Bueno, es una hipótesis que la gente por lo menos tiene muy bien, de alguna manera, arraigada. ¿Por qué? Porque la comisión que va a aconsejar al presidente sobre la reforma de la justicia... se la llama Comisión Veraldi. ¿Por qué? Porque prácticamente el líder de esa comisión es el abogado personal de la vicepresidente. Entonces, y donde hay mayoría del gobierno, mayoría de integrantes del gobierno, con lo cual lo que la gente está pensando, y creo que con razón, es lo que el gobierno quiere es que esta comisión le aconseje lo que ellos ya saben que quieren. Entonces la nombramos, la cubrimos, nombramos algunas personalidades que no son nuestras, pero la mayoría la tenemos nosotros, con lo cual el dictamen nos aseguramos que va a ser como nosotros queremos. Punto 1. Punto 2. Si no se escucha a los jueces y se desobedece la orden de un juez en una violación fundamental de la independencia de poderes, es otro elemento que estamos diciendo. Tercero, en el medio de la pandemia y sin generar un consenso, sin que haya unas reuniones correctas, etcétera, sin un estudio, apurados, corriendo, diciéndole a los gobernadores, ustedes van a poder nombrar jueces, votenme esto. ¿Por qué esto? Esto no corresponde en un Estado republicano. Nosotros, el que gobierna tiene que generar consenso, porque hablamos de una grieta, que hay que superar la grieta. Lo primero que dice el presidente después de la manifestación del 17A es: los que gritan no tienen razón, diciendo no los voy a escuchar, ya de por sí. Entonces, no sé, ¿tiene peso, digamos, una protesta o una manifestación frente a un poder legislativo? Digo, ¿no es mejor juntar firmas? Digo, si uno tanto habla de leyes, ¿por qué no van por lo correcto? Digo, ¿no? Me refiero a, ¿qué tiene peso en la justicia o en el Senado, en Cámara de Diputados? No tiene peso, tiene poder la cantidad de votantes o el total del electorado para poder tener inminencia en una voz. O sea, una voz, así como usted me está hablando también, usted sabe de esto, ¿no? Si usted quiere llegar con la voz del pueblo, vaya por la mesa de entrada y ponga un proyecto, digamos. No sirve de nada, digo, estar con megáfonos cada
cada 20 años reclamando algo. Digo en lo correcto, Eduardo, yo lo escucho a usted y me encanta lo que está diciendo, pero también me pongo del otro lado y digo, sí, tanto nos quieren ayudar a esa gente que manifiesta, ¿por qué no hacen una junta de firmas reales que nos represente a todos los argentinos que no estamos a favor de una reforma así y vamos a por la buena, por la ley, digamos? Porque esto suena mucho, a ver a lo que voy, es el argumento de un lado y del otro tiene muchas falencias para defender y para criticar al otro. Hay muchas falencias. La gente mira como de afuera como diciendo no nos queremos meter porque como el ciudadano nunca tiene ni voz ni voto en la justicia, mirá si va a tener voz y voto en el armado, en el entramado. Y el mensaje es tan confuso que a una semana de estar en el medio, uno realmente como ciudadano mira para otro lado. Es como que dejamos ese poder a la buena de los dos sectores, de las dos facciones que se están peleando, ¿no? Con los colmillos afuera a ver quién gana, ¿no? No sé, digo, es mi interpretación. Sí, yo entiendo perfecto, porque además creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en este país es escuchar la opinión del otro. Escucharla, que es lo que no escuchamos, se descalifica sin escuchar. A eso voy. Yo creo, lo que vos decís es muy cierto. Simplemente yo a esa gente le digo que como primera medida atiendan esto. Si yo quiero poner las cosas rápidamente escondidas, sin mostrarlas, que voten y recurro a cualquier ardid para hacerlo, obviamente que tengo datos encerrados. Claro. Obviamente que tengo datos encerrados. Usted supone que... Si yo quiero subir los miembros de la Corte en forma inopinada, porque cada vez que subieron los miembros de la Corte fue una porquería lo que pasó, lisa y llanamente, como pasó en la época de Menem, que fue una Corte adicta que votaba lo que le mandaba el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial pierde su carácter. Y entonces la gente, ¿qué puede hacer? Recolecta firmas, hay peticiones, y hace cacerolas, sale. Y sin embargo, te voy a decir algo, mira el resultado de las marchas que hubo. Por ejemplo, se le empezaron a largar presos en forma indiscriminada, una cosa de locos. Empezaron a largar presos cuando empezó la pandemia, con la excusa de que se podían contagiar, salieron un montón, salieron como 3.000, pensaban sacar a miles más. ¿Por qué pararon? Pero eso es lo que tenían domiciliaria ya, ¿no? Tenían una sentencia para ir a una prisión domiciliaria, estaban demorados, creo, según lo que decían. Yo hablé... No, yo te digo, era gente que la sacaban, pero desde con cualquier recurso, argumento, cualquier cosa, sin que le corresponda. Yo había entrevisté a Luis Delía en ese tiempo justo, y a él lo tenían justamente esperando por la cuestión de que él tenía la salud en juego por la cuestión de la diabetes, ¿no? Y que había pedido domiciliaria hace un montón, no le daban, y bueno, justo salió ahora porque justamente tenía esta cuestión, y bueno, como él me decía, en mi caso hay otros tantos, pero no hablaban de esta cuestión. ¿Por qué usted, o sea, hay casos de hecho de personas, de presos que no deberían haber salido? Usted dice que salieron beneficiados y demás. Esto, digamos, ¿esto ayuda al debate de lo que es la reforma esta? Digo, no sé. No, perdón, lo traigo, disculpa. Por eso vuelvo al tema, ¿no? Sí, lo traigo solamente, ese caso, en cuanto al tema de las marchas. Claro. Pararon con esto inmediatamente que se hizo las marchas y los cacerolazos contra la largada de los presos. Pararon. El gobierno, inclusive, el gobierno nacional y provincial que había tomado partido favorable, cambió el discurso. Fue la primera cosa. La segunda, aparece lo de Vicentín en Santa Fe. Se hace una gran manifestación en el campo, en la ciudad con Vicentín, y lo de Vicentín se acabó, fracasó. Porque, pensemos esto, cuando hay una gran manifestación como la que se exteriorizó el otro día, el lunes, los legisladores analizan si les conviene o no tomar una actitud pensando en que después van a necesitar los votos. Entonces, es una manera de decirles, la gente piensa de otra manera. Por ejemplo, ¿por qué algunos legisladores de Córdoba ahora se muestran en contra de votar la reforma? Y se muestran en contra porque el pueblo de Córdoba es muy contra ese tipo de cosas. Entonces, ese legislador va a tener que renovar su mandato el año que viene, tal vez, dentro de poco, y
va a necesitar el voto de la gente, y si ese legislador se aparta... Bueno, pero Córdoba es separatista, como Mendoza, separatista de naturaleza, ¿no? No quiere saber nada con el resto de Argentina, entonces, por ahí Córdoba tiene sus... Yo viví en Córdoba y sé más o menos conozco la realidad política de ahí, y tiene tantas cosas que resolver en su casa para opinar del resto del país, que es totalmente relativa a su opinión, ¿no? Como todo, como Mendoza también, Situaciones locales son absolutamente válidas. Es separatista, Córdoba es separatista. Córdoba no quiere saber nada de Argentina porque cree que no es parte de un país federal, ¿no? Como Mendoza también, entonces su opinión siempre va a patear un poco, pensando que están no voy a decir una grosería, digo, pero pensando que tienen las cosas limpias, ¿no? Pero en realidad ahí hay otra realidad donde hay un poder, un Estado que manda, que es totalmente totalitarista, que construye obras a piacere, obras millonarias, como pasa lo mismo en Mendoza también, como pasó con Portezuelo del Viento, que estaban por hacerlo con dinero del Estado Nacional, cuando hay una crisis de pandemia mundial, ¿no? Sin pensar en el resto de la Argentina que se muere de hambre en Chaco, en Misiones. O sea, hay una visión de donde viene la contra hacia las reformas, hacia cualquier cosa que haga el Estado Nacional que tiene que ver con provincias separatistas, ¿no? Cada provincia tiene su estructura. Pero no es parámetro para tomarlo, digo. Hay que ver qué dice Salta, qué dice Jujuy. No lo dije para tomar, no lo dije como parámetro para tomarlo. Lo tomé como la influencia que tiene la opinión pública sobre los legisladores, sobre los gobernantes, etcétera. Y ponía el ejemplo de Vicentín, es el último ejemplo, más típico, en el cual directamente se rebobinó el ovillo, se acabó Vicentín, aquí nadie hablaba, y por otro lado, fijémonos algo. ¿Cuál era el argumento para expropiar Vicentín? Una deuda terrible que tenía con el Estado. Sí. Bueno, perfecto. ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo y nosotros los contribuyentes tenemos que pagar a una empresa privada? El Estado no está para dirigir empresas, ya sabemos lo que es el Estado dirigiendo empresas. El Estado está para atender los servicios de justicia, de salud, de educación, o sea, las cosas esenciales que nos tiene que dar y muchas veces no nos dan. No queremos un Estado que sea empresario. Bueno, pues la gente salió a protestar y se logró que todo fuera marcha atrás. Entonces ahora también la gente sale a pedir, y volvemos al tema de la reforma judicial, la gente también sale a protestar con esto, y bueno, veremos qué pasa, pero lo que sí, yo vuelvo a insistir en algo, lo que sí, tengamos una opinión o tengamos la otra, todas son válidas. Si ustedes me preguntan si la justicia hay que reformarla, yo creo que sí. A eso iba. La justicia hay que reformarla, ¿por qué? Porque la justicia no funciona bien. No funciona bien. Por algo la justicia es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Sí. Pero una cosa es reformarla con consejos asesores que nos lleven después de toda una consultas, consenso, con todos los... Por ejemplo, esto tiene que tener el consenso de los jueces, de las academias, de las facultades, o sea, de todos los estamentos que tienen que venir. No puede ser que venga una clase política entre gallos y medianoche corriendo en el Parlamento a sacar una ley sin que nadie se entere qué es lo que dice. Claro. Esto es lo que igual la opinión de... Hay mucho diálogo, cuesta mucho encontrar, digamos, la opinión de los legisladores. Yo me pasé llamando hoy todo el día y nadie te habla, o sea, nadie opina, digamos, porque están todos ahí, no sé, vayan a saber qué haciendo, negociando, no tengo ni idea. Pero el tema es que no te hablan como legisladores, uno no escucha una voz clara de la oposición, una voz clara que vaya hacia un punto y con cosas claras que no sean interpretaciones futuristas hipotéticas, digo, porque toda esta cuestión de la corrupción es hipótesis, como también de que funcione bien. Pero lo innegable es que merecemos una reforma de este poder, es innegable, porque acá nosotros en Misiones tenemos casos también de narcotráfico y un montón más, con un juzgado que está funcionando hace cuántas décadas, y las cosas están paralizadas en la justicia, y esto no lo digo yo, es la realidad. Entonces, uno como ciudadano dice, se están peleando con a ver quién se queda con el hueso, ¿no? Pero como ciudadanos, ¿qué sacamos en claro? Nada, esperemos que llegue a buen puerto, exactamente, digo. ¿Y sí? Exactamente, y con un agravante más todavía, que es que hay un organismo que es decisivo, que es el Consejo de la Magistratura. Eso va a ser ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura, fundamentalmente, además, entre otras funciones, nombra y remueve jueces, ¿no? Los nombra y después los puede remover por juicio político, por juicio. Bien,
Este Consejo de la Magistratura, cuando se reformó la Constitución en el año 1994, se creó el Consejo. Sí. Y la Constitución preveía que tenía que tener una integración equilibrada. ¿Equilibrada entre qué? Entre la política, entre las facultades, entre las academias, entre los abogados y entre los jueces. Sí. Bien, equilibrado, de forma tal que ninguna de esas estamentos tuviera superioridad sobre los otros. Entiendo. En el año 2006 se cambia esto y se pone que la clase política tiene mayoría directamente en el Consejo. ¿Con qué objetivo se hizo esto? Para que la clase política sea la que diga quiero designar a fulano, quiero remover a mengano, lo quiero salvar, lo quiero hacer esto, etcétera. Y esto es algo que realmente hoy en día sigue ocurriendo. Entonces, esto que vos decís sobre el narcotráfico, sobre el juzgado, etcétera, nosotros tenemos que ver que todo eso tiene que ser analizado por un consejo de la magistratura sano, no por un consejo que tenga tanto defecto como lo que se quiere, como que los jueces que hay que arreglar. Claro. Entonces, creo que funcionan mal muchas cosas y tenemos que tender todos a que todo se vaya solucionando de a poco, pero nunca en la forma que estamos haciendo. Tenemos que crear la existencia del consenso, tenemos que crear el diálogo, que se escuche al otro, que no nos encerremos en nosotros y que por el solo hecho de que el otro no sea de mi ideología o de mi partido, directamente yo lo denigro. Claro. Y no quiero saber nada. Tiene que haber garantías constitucionales para el ciudadano con respecto a la conformación de los poderes del Estado y que estén garantizados más allá de los gobiernos que vayan pasando, ¿no? Porque esto si no es una joda. Es una joda, a veces no, pero bueno, en fin, que es creo que algo que define muy bien esto, ¿no? Me parecía que no se puede dar garantía de cumplimiento y o sea, no podemos entender la conformación, en los otros poderes sí, a eso iba, ¿no? Para el ciudadano común y corriente, sabemos cómo se forman los otros poderes del Estado, sabemos que es por voto ciudadano y demás, pero es tan confuso el Poder Judicial con respecto a tiempo, formas, estamentos, estatus, qué sé yo, que cuando pasan estas cosas, lo único que se logra es hacer tanto ruido que confunde, ¿no? Y eso también es sistemático a que siga siendo igual como hasta ahora, ¿no? Ojalá que cambie, ojalá que cambie. Eduardo, yo le agradezco mucho su tiempo y su opinión, que es muy válida, por su experiencia en la justicia, por haber sido juez en su momento, y bueno, ahora está como litigando, ¿no? Está atendiendo su estudio, elaborando eso, ¿no? Sí. Ahora a distancia sí, como todo, pero yo he tenido el gran gusto de haber charlado con ustedes, con mucho gusto. Igualmente, le mando un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Eduardo Jerome, ahí estaba hablando con nosotros, es un abogado penalista, consultado siempre por los medios, escribe para varios diarios y también opina al respecto de cuestiones inherentes a la justicia. 12:59 en el país.